Eliminó a jóvenes, a campesinos y a obreros en la etapa que conocemos como la Guerra Sucia. Hasta la extrema derecha cubrió su cuota de sangre con el fundador del Yunque, Ramón Plata Moreno, que fue también asesinado, e incluso el régimen no se detuvo para asesinar a los propios que le resultaban incómodos. Y después, en el año 2000, con el primer gobierno de la transición, aquel que presidió Vicente Fox, este gobierno no quiso aclarar ese pasado, no quiso rendir cuentas con ese pasado. Se negó a buscar la verdad histórica y a castigar a los culpables. Y así fue como la liberaron Luis Echeverría y Miguel Nazararo, que todavía andan por ahí. Se fueron sin castigo los que saquearon a Pemex. No se investigaron las privatizaciones sospechosas ni el rescate bancario. Nuestra joven democracia rápidamente aceptó la impunidad como el cimiento de los pactos políticos. Se nos dijo que había que ver para adelante, que no se puede gobernar con el ojo en el espejo retrovisor. Y hacia adelante vimos la impunidad del Gober Precioso, la impunidad de Ulises Ruiz y de los cuerpos paramilitares que mataron a más de 20 maestros y ciudadanos en la Oaxaca insurrecta de 2006, la impunidad de los magnates de las minas que dejaron morir a 65 mineros en el corazón de Coahuila. Tras la elección de 2006, la impunidad finalmente se convirtió en el pacto de gobernabilidad que le permitió a esta administración tomar el poder tras una elección cuestionada. Porque sin ese pacto, este gobierno difícilmente se hubiera lanzado a su guerra contra el narcotráfico, o como se le llame, una guerra en donde cada día caen en promedio 24 muertos. Según la versión oficial, narcos matando narcos, cuerpos sin nombre ni rostro, sin biografía ni valor, solo sicarios exterminándose entre ellos, emprendiendo una limpieza social que, según la misma filosofía del gobierno, nos conviene a todos, porque así habrá menos maleantes en las calles llevando droga a nuestros hijos. Ningún cadáver, puros pinches muertos. Pero no por ser esa una guerra delirante, es la única que produce muertes impunes en el país. En este mismo sexenio, la negligencia oficial mató a los obreros petroleros de la sonda de Campeche. Y ahora que estamos en un régimen plural, el pacto de impunidad beneficia también a los gobiernos de los estados, aunque sean del PRD o del PRI, como ocurrió con los adolescentes del News Divine, que la policía del Distrito Federal asaltó, dejó y finalmente aplastó. Con los bebés de la guardería ABC, donde la clase política del PRI sonorense se repartía el negocio con el IMSS, con la activista Maricela Escobedo, que fue asesinada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, o con las mujeres que son asesinadas sistemáticamente, no solo en Ciudad Juárez, sino también en el Estado de México. Y esa patente de corso se extendió también a las empresas privadas como el Grupo México, que no ha tenido que responder por los 65 trabajadores que murieron en pasta de conchos. Por el contrario, recibió nuevas concesiones de explotación minera. Al periodismo se le pide que colabore en este encubrimiento sistemático, que ponga su parte en este pacto de impunidad, que no cuente historias, sino que cuente cuerpos, que no pregunte, sino que reproduzca el boletín oficial, la narcomanta, o la declaración del testigo protegido que oportunamente le filtró la Procuraduría, que no cuestione, sino que adopte la labor patriótica de respaldar la muerte como política de Estado. País de Muertos, el libro que presentamos hoy, le dice no a ese periodismo que se nos presenta como una forma de lealtad a la patria. Diego Enrique Osorno, periodista tan joven como talentoso, tan crítico como comprometido, tan ligero en su trato como severo en su pluma, aceptó el reto del editorial Debate de coordinar este libro. El resultado es un mosaico de muchos colores, de muy diversas texturas y de distintas visiones del periodismo narrativo. Aquí están reporteros nacidos desde la década del 50 hasta la década del 80. Aquí hay colaboradores de grandes compañías internacionales y periodistas de medios alternativos. Hay un estadounidense y un español. Hay regios, chilangos, sinaloenses,
Hay historiadores, tuiteros, diaristas, novelistas, académicos, poetas y conductores de radio. Aquí se reúnen muertes impunes desde los 80 con el asesinato de Misael Núñez Acosta hasta las matanzas del narco en 2010. Están los indígenas sacrificados en Acteal, los bebés de la guardería ABC, los mineros de pasta de conchos, los maestros de ping-pong del grupo Atlacomulco, la matanza de Krill, el secuestro de Hugo Alberto Wallace, la matanza de Acteal, el asesinato de Brad Will. Este libro está cargado de historias tristes, de tragedias y de dolor humano, pero no es ni una fosa común ni un muro de lamentaciones. Curiosamente, lo que prevalece en País de Muertos no es la muerte, sino la vida. Aquí se reivindica a los obreros petroleros que fueron acusados de su propia muerte. Aquí se desmiente que la matanza de Acteal fuera resultado de un pleito intercomunitario o que la matanza de Krill fuera una balacera entre narcos. Aquí se retrata la resistencia de los padres que buscan justicia frente a la negligencia oficial en Sonora o en el Distrito Federal. Aquí se nos cuenta la batalla de Brad Will contra la desinformación en Oaxaca, la entereza de Isabel Miranda por recuperar a su hijo. Este es un libro sobre la resistencia de la vida contra la muerte. Frente al olvido, aquí se promueve la memoria. Frente al anonimato de la muerte, aquí se relata la biografía de quienes fueron enterrados rápidamente para evitar mayores investigaciones. Frente a la impunidad, aquí se defiende la justicia. Y para ello este periodismo se aparta de la pirámide invertida, se aleja del tono burocrático, del boletín de prensa. País de Muertos apuesta por el periodismo narrativo y de investigación que por naturaleza tiene que desafiar el simple registro de los hechos. Este libro presenta un abanico de diversas maneras de hacer un periodismo de autor, que aprovecha las herramientas de la literatura para contar mejor los hechos y los datos que se recabaron con un intenso y riguroso trabajo de investigación. Lo que Diego Enrique Osorno consiguió fue no solo una reivindicación de la memoria, sino también del periodismo. En México no solo se escriben columnas con los chismes de los palacios de gobierno, no solo se transcriben las declaraciones del gobernador y del diputado, no solo se mira hacia arriba en espera de ganar la filtración o de publicar primero el rumor de pasillo. País de Muertos relata la búsqueda de un periodismo distinto, narrativo, literario, subjetivo, interpretativo, intencionado y crítico, que desafíe la versión oficial, que salga a la calle, toque a la gente, escuche la voz de los que no tienen cargo, ni portavoz, ni oficina de comunicación social, de los que no tienen un manual de lugares comunes para salir al paso. Esas frases hechas que los reporteros, de tanto escuchar, podemos escribir con los ojos cerrados, castigar con todo el peso de la ley, expresar su más profunda consternación, hacer un llamado a que se agoten las investigaciones, frases que justamente ocultan la búsqueda de la verdad y la justicia. No, este periodismo sale a buscar justamente a los que nunca han dado una conferencia de prensa. Este libro nos demuestra que México no puede seguir basando su gobernabilidad en pactos de impunidad. Y si es así, el periodismo tiene la obligación moral de zafarse de ellos. Tiene que dejar de contar muertos y dedicarse a contar historias. De otra manera, México no será ni siquiera un país de cadáveres, sino, como dijo Filiberto García, un país de puros pinches muertos. Muchas gracias.